Atención capital a la protesta. Es un hecho que las protestas sociales se extienden hoy por casi todo el mundo. Se multiplican en casi todos los países, desde los más desarrollados hasta los menos desarrollados. El origen, objetivos y contextos son diversos y complejos. Ocurren indistintamente en democracias liberales, bajo gobiernos civiles autoritarios o en sociedades sometidas a dictaduras. Y por lo general, no ocurren solo un día, se mantienen incluso durante semanas o meses. En Colombia, por ejemplo, estábamos acostumbrados a jornadas nacionales o locales de concentraciones, movilizaciones o suspensión de actividades bajo el liderazgo de las centrales obreras o de sindicatos o federaciones sindicales sectoriales. Pero los sucesos de 2019 y los de este año desbordan el paradigma. Está ante un estallido social de origen diverso y expresiones complejas e inéditas. Bogotá región se ha consolidado como un escenario relevante. Vivimos en incertidumbre y frecuente desesperanza en medio de una serie de afectaciones en la movilidad, en la seguridad, en la provisión de bienes y servicios esenciales, en la confianza entre ciudadanos y entre estos y las autoridades. Como han dicho algunos analistas, la protesta se instaló en la vida cotidiana. En ese contexto, Capital, en su condición de sistema de medios públicos, decidió abrir espacios de información, análisis y conversación, mediante los cuales se acompañó comunicativamente esta experiencia inédita. Para ello fue necesario modificar su parrilla de programación. La decisión tomada sobre la marcha no fue fácil, porque implicó movilizar y coordinar todas las áreas del canal. El ejercicio de las horas y horas de transmisión en vivo durante el paro nacional en Capital Sistema de Comunicación Pública fue un enorme reto que asumimos poniéndonos la camiseta de la misión que tenemos de llevarle a la ciudadanía información veraz, información real de lo que está sucediendo y cómo se está viviendo las cosas. Entonces, en primer lugar, el primer aprendizaje es que diseñamos y pusimos a andar una ruta de producción que hace posible hacer transmisiones de largo aliento durante muchas horas y que a su vez son altamente atractivas para la ciudadanía. ¿Por qué? Porque no nos quedamos con una cámara fija mostrando los desmanes y los disturbios, porque lo que estamos haciendo es, mientras se muestran las cosas, tratar de explicarnos qué es lo que sucede ahí y darle un contexto a través de voces expertas. El segundo gran aprendizaje es la sinergia absoluta entre la señal abierta y el entorno digital. Es decir, permitirnos escuchar al ciudadano, sus necesidades, lo que quiere opinar en medio de una situación tan convulsionada como esta, e incluso darnos rutas para llegar a respuestas, para llegar a voceros e incluso para llegar hasta los tomadores de decisión a través de lo que la ciudadanía quiere y piensa. Esto nos lo puso en el entorno digital y nosotros lo llevamos a la señal abierta. Este es un gran aprendizaje de una manera de trabajar compacta entre todas las pantallas y todas las rutas que contiene el sistema de comunicación pública. En tercer lugar, un gran aprendizaje y es realmente ratificar la calidad profesional del personal del canal que permitió hacer estas transmisiones durante más de 8 horas consecutivas. Es ratificar que es un equipo al que se le puede confiar misiones grandes, misiones importantes y que lo va a hacer con enorme placer y gran profesionalismo. Considerando que para ustedes como audiencia y para nosotros como canal es muy importante reflexionar sobre los aprendizajes de esa experiencia de comunicación, el Defensor de Audiencias tiene como invitado a Luis Carlos Urrutia, coordinador de programación de Capital. La reflexión sin duda comprende muchos aspectos, pero la de hoy es una primera aproximación a la visión institucional sobre el tema. Luis Carlos, quisiéramos conversar contigo para compartir con los televidentes, con nuestras audiencias, los aprendizajes que le quedan al canal
con ocasión de un cubrimiento tan especial como el que se hizo en su momento de las movilizaciones en la capital de la República, porque esto era pues algo que no estaba planeado dentro de toda la visión que se tuvo para el año 2020, pero Canal Capital cambió muchas cosas sobre la marcha. Que aprendamos de esta experiencia entre todos. ¿Por dónde arrancamos? Carlos, por un asunto que es importante para los canales que tiene que ver con la oportunidad, porque si bien hay una planeación que determina qué es lo que va a tener el canal en su parrilla de programación, también está que tiene que estar abierto a leer qué es lo que ocurre. Y fue lo que nos ocurrió precisamente con el tema de los especiales. En virtud de la movilización del paro nacional que hubo, ¿cierto?, a partir del 28 de abril, nos dimos cuenta con el transcurrir de los días, y lo intuimos para el primero, que era un espacio capital, tenía que ser un espacio importante para reflexionar sobre lo que estaba ocurriendo. Entonces tenemos una programación establecida, pero somos conscientes de que hay momentos en que podemos hacer un cubrimiento que sea importante para nosotros y sobre todo para nuestras audiencias. Entonces es tener esa capacidad de ir leyendo qué es lo que podemos ofrecerles nosotros a nuestras audiencias, a las audiencias de la Bogotá región, y no circunscribirnos posiblemente a los noticieros tradicionales de 2 horas que tenemos al mediodía, sino hay material suficiente, interesante para nuestras audiencias, una lectura de las realidades de diferentes perspectivas con diferentes expertos que nos permiten ir más allá en ciertos días, en ampliar nuestra programación y tomarnos franjas que no suelen ser de noticias. Sería muy interesante que nos contaras cómo fue este proceso de toma de decisiones. ¿Quiénes participaron? ¿Qué consideraciones se hicieron en su momento? ¿Qué tipo de reacomodos hubo que hacerse internamente para que esto pudiera hacerse como se hizo? Como lo mencionas, Carlos, es de lectura y es un trabajo de varias personas del canal. En cabeza de la gerente, ¿cierto?, de Ana María Ruiz, de Gerson Parra, el director operativo, de Adriana López, que está a cargo de todo el sistema informativo del canal. Digamos que normalmente es Adriana quien hace el llamado. Digamos que por su experiencia, por su rol, ¿cierto?, está en capacidad de leer muy bien qué es lo que está ocurriendo, para dónde puede ir la protesta, cuáles son sus vértices, sus matices, y lo conversa en un grupo de chat que tenemos, ¿cierto? Ella propone creo que mañana podemos irnos más largo en nuestra transmisión en virtud de esto y aquello. Y digamos que, por supuesto, de la mano de las personas que te cuento, de las cabezas del canal, se analiza la situación y se define efectivamente, se hace como un recuento de qué es lo que podríamos tener en pantalla y efectivamente determinamos si podemos irnos de largo y qué tan largo. Date cuenta de que varias de estos especiales tuvieron 8 horas de duración, tal vez un par de ellos. Otros fueron de 4 horas. En algunos nos fuimos 4 horas, hicimos una pausa y después volvimos para de 6 a 8 de la noche. Entonces era una lectura del momento y ir entendiendo qué es lo que iba ocurriendo, cuáles eran los diferentes frentes de información, de los expertos que podíamos tener, y de cómo la ciudadanía iba interactuando con nosotros. Más allá de que hubiese informaciones o un análisis previo por parte de Adriana sobre todo, bueno, y también de la gerente, digamos que se iba conversando, pero recién el día anterior es cuando se concretaba en virtud de lo que te he comentado, como el análisis de qué es lo que tenemos, qué es lo que viene, qué es lo que podemos cubrir y vale la pena cubrir, sin llegar a repetirnos, sino como buscando diferentes vértices de lo que está ocurriendo. Luis Carlos, sin duda estas transmisiones tenían un interés general, respondían al interés general de la ciudadanía de estar informada qué estaba pasando en la ciudad, entender por qué estaban pasando estas protestas. Sin duda, ese es un interés prioritario. Pero había otro interés que, a la luz de la Constitución, puede ser un interés muy relevante, que es el interés por preservar los derechos de los niños y niñas que estaban pegados de la franja de Eureka Aprende en Casa, sobre todo en horas de la tarde,
porque algunas de estas transmisiones se cruzaban con Eureka Aprende en Casa. Entonces entra ahí un conflicto que no es fácil resolver, porque esto es excepcional. Lo otro es urgente, pero no es tan excepcional, porque Eureka Aprende en Casa viene del año pasado. ¿Qué consideraciones se hicieron ahí para que en ciertos momentos Eureka Aprende en Casa hiciera un clic y le diera lugar a la transmisión de las marchas? De acuerdo, Carlos. Nosotros tenemos muy claro que protegemos mucho la franja infantil, tal como lo mencionas, Eureka. Entonces, 7 de la mañana a 10 de la mañana y 2 de la tarde a 5 de la tarde no es una programación que sea reemplazable con facilidad. Digamos que tiene que ocurrir algo muy excepcional para que efectivamente nos vayamos con otro tipo de contenidos. Y cuando los tenemos en el día, lo que tratamos de hacer es que vayan entre 10 de la mañana y 12 del día, que es cuando tenemos Capitán en línea. Digamos que ante un evento, ese es el espacio que tenemos. Y este es el primer momento, Carlos, donde efectivamente nos dimos en la tarea de de hacer el ejercicio de levantemos Eureka, en virtud de lo que estás diciendo. Entonces, ante estas situaciones excepcionales, y sabiendo que en las mañanas habíamos tenido nuestra primera emisión de Eureka de 7 a 10 de la mañana, digamos que siempre arrancamos a partir de las 10, normalmente a partir de las 12, en un par de ocasiones a partir de las 10 de la mañana, sabiendo que si bien allí tenemos los contenidos infantiles, era una situación mayor de necesidad de servicio a la ciudadanía la que nos hizo tomar la decisión efectivamente de levantar esa parrilla de 2 de la tarde a 5 de la tarde, que es uno de los horarios principales de Eureka. Siempre mediado, digamos, por la conversación de la que te he comentado. Tenemos material suficiente, una información por cubrir que es relevante, entonces estamos en capacidad de hacer la excepción. Para todos clarísimo, e incluso para el equipo de Eureka, digamos, para el equipo de Cultura, Ciudadanía y Educación, el equipo de Eureka, digamos que ellos saben que se trata de una situación excepcional que lo amerita y que le da sentido a que levantemos esa parrilla. Después de la pausa, Luis Carlos Urrutia nos contará qué cambios se tuvieron que hacer en la parrilla de programación de Capital en favor de las transmisiones ininterrumpidas de las movilizaciones en Bogotá. Y también nos informará qué pasó con los estrenos previstos para los meses de mayo y junio. Nos vemos en un momento. Luis Carlos, si yo no estoy mal informado, recuerdo que para el mes de mayo y parte de junio estaba programada una serie de novedades, de estrenos en la parrilla de Capital, de algunas de las series que se hicieron incluso con productoras externas, que el año pasado se hicieron unas convocatorias y se habían anunciado esas series y el comienzo de esas series para esos días. Entiendo que en algún momento esos aplazamientos se tuvieron que dar por cuenta de lo que estamos comentando. De acuerdo, en el mismo escenario. Y también pensando, Carlos, en nuestra apuesta por doble emisión. Nosotros los contenidos de estreno relacionados con las series temáticas del mes, en mayo tuvimos las de objetivos de desarrollo sostenible, perdóname. Todas las estrenamos, las 3 que estaban proyectadas las estrenamos, y en algunos días efectivamente no pudimos emitirlas en sus 2 horarios, cuando iba antes de las 8 de la noche y definimos que entre 6 de la tarde y 8 de la noche siguiera nuestro especial de cubrimiento del paro. Pero sabiendo que después de las 9 de la noche volvían a estar en pantalla. Date cuenta de que es el mismo escenario de Eureka y es doble emisión
y se levanta una para darle espacio a estos contenidos. Pero todas las series fueron efectivamente estrenadas de acuerdo con el cronograma que habíamos hecho previamente. Aprovechemos que acabas de mencionar esto de los meses temáticos. La programación de Capital se hace para todo un año y cada mes, entiendo, se escoge preferentemente un tema y se les pide a todas las personas que trabajan en el canal, a todas las áreas y programas y franjas, que procuren dar contenidos que tengan que ver con un tema en específico. De acuerdo, Carlos. Se definió desde inicio de año, de acuerdo con los estrenos que teníamos, con los estrenos de más longitud. Series de varios capítulos y de una duración suficiente, normalmente de media hora, o que sumando algunos de sus capítulos podíamos llegar a media hora. Eso fue lo que nos determinó esos meses temáticos que tienen una ventaja para la parrilla de programación y para sus audiencias, que tiene que ver con que es más fácil comunicar los contenidos del canal con este tipo de apuesta. Es decir, en mayo vamos a hacer objetivos de desarrollo sostenible. En abril somos arte y cultura, porque es de alguna manera la manera de presentarle a las audiencias cuáles son las series de estreno que determinan como ese tema que suscita además reflexiones y que muchas veces dentro de las campañas que se hace, el equipo de campañas al cual pertenecemos, varios de los equipos del canal, es lo que se promueve, e incluso hay lanzamientos de serie que ocurren en vivo, por Facebook, por YouTube, de alguna manera donde se recoge y se les presenta a las audiencias, en este caso ya las digitales, las series que estamos presentando y por qué las hicimos. Entonces, de esta manera es como, claro, no tenemos una serie, una novela que tienen los canales privados o un reality que puede durar 4, 5, 6, 7 meses. Nosotros tenemos contenidos que son mucho más cortos por nuestra lógica, por nuestros recursos. Entonces, el apostar por promociones cortas, efectivas durante un mes, digamos que nos conviene a todos. Y retomo allí el tema de las campañas. En el equipo de campañas, digamos que tiene nuestro líder, que es Daniel Telles. Él se encarga de dar línea o estar pendiente del trabajo que están haciendo los diversos equipos, y se articula con autopromociones, se articula con digital, se articula con comunicaciones y con otras instancias, con los productores, que son los que estuvieron a cargo de los contenidos del mes, de ese mes, para ver cuáles son las propuestas que se tienen a mediano y a cercano, mediano e incluso un poco más largo plazo de esos trabajos. Y te lo cuento, digamos que normalmente para la tercera semana de cada mes, yo estoy diciéndoles a los equipos qué es lo que viene en mes y medio adelante. Por ejemplo, les estoy diciendo a los equipos, en agosto nuestra apuesta temática es esta. Y estos son los contenidos que vamos a tener en estos horarios. Y ellos desde ya lo ponen en el radar y saben qué tipo de trabajo se va haciendo. Pero en la siguiente reunión de programación, que ocurre los miércoles, o sea, hacia el 22 del mes, revisamos los contenidos definitivos del mes que entran para concretar como estos son los contenidos que vamos a tener en el mes, y revisar cuáles son las campañas que se han adelantado con suficiente antelación. Ahí ya los equipos que te conté, de lleno trabajando en ellas, diciendo, para esto tenemos tantas promociones o vamos a hacer estos encuentros en Facebook. Entonces semanalmente vamos viendo cómo van avanzando, porque no es suficiente con programar buenos contenidos, es fundamental anunciarlos. Para finalizar nuestra conversación de hoy, el defensor de audiencias y Luis Carlos Urrutia, coordinador de programación de Capital, hablarán sobre los aprendizajes que le quedan al canal de estas transmisiones especiales y sobre qué fortalezas y debilidades encontró el canal en el cubrimiento de esta serie de eventos. Ya regresamos.
Luis Carlos, en una conversación previa que habíamos tenido contigo explicando un poco en qué consistía como toda la parrilla de programación para este año, tú nos explicabas que cuando se distribuyen todos los programas dentro de una semana se tienen en cuenta muchos factores, los hábitos de consumo, las edades, los horarios, si es de día, si es de noche, si es fin de semana, si la ciudad tiene eventos especiales y demás. Pero esto fue excepcional, el cubrimiento de estas marchas. ¿Qué aprendizajes quedan y qué cosas han podido ustedes como consolidar del comportamiento de las audiencias frente a esa propuesta que hizo Capital de Programación? De acuerdo. Uno es versatilidad, que el canal tiene que ser versátil y tiene que leer la realidad y hacer adaptaciones propias en beneficio de las audiencias. Claro, si a mí me proponen un cambio en la parrilla, en principio tiene que estar muy bien sustentado para que efectivamente lo hagamos. Porque significa, ya acabas de mencionarlo, romper con los hábitos. Y para nosotros es muy importante, para las personas que hacemos la programación es muy importante que las audiencias se acostumbren a los horarios y a cierto tipo de contenidos. Pero no es una camisa de fuerza. Es nuestra guía, es lo que debemos cumplir, pero tiene sentido saber leer cuando se quiebra como esa programación o esa promoción que se había hecho. Lo segundo es que son especiales y en esa medida es como una cometa que tú tienes que saber qué tanta cuerda le das, si es momento de recoger o de soltar, porque si se vuelven permanentes, pierden su carácter especial. Lo que no puede pasar es que posiblemente lo volvamos cotidiano, irnos con una jornada tan larga de 6, de 8 horas con unos contenidos que resultan excepcionales, pero que de acuerdo con las lógicas en que se van dando, en que si no hay asuntos excepcionales que entren a hacerle un cambio a esa realidad, dejan de tener sentido. Y en esa medida, claro, digamos que si no hay conversación con la primera línea, posiblemente un segundo especial va a parecerse mucho al primero. Entonces, ¿dónde están los asuntos excepcionales que me permiten dar una perspectiva diferente? Cuando, de alguna manera, cuando el gobierno decide retirar la reforma tributaria, ahí tenemos un material importante y es cuál es el análisis que se hace desde diferentes perspectivas, desde diferentes sectores académicos, políticos, de estudiantes diferentes. La lectura que se hace a eso, por supuesto, llega a enriquecernos, pero si no se tiene algo novedoso para la siguiente ocasión, posiblemente ya no tenga la misma fuerza, no tenga tanto sentido posiblemente dar cuenta de lo que está ocurriendo. Lo mismo de una concentración masiva que puede terminar en disturbios en la Plaza de Bolívar, posiblemente no tenga tanta fuerza como algo diferente de que llegue a haber un diálogo entre alcaldía y manifestantes, por ejemplo. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso entra a mediar para saber las lecturas. E incluso, Carlos, ocurría que con Adriana determinábamos vámonos de 12 a 4 de la tarde con nuestro especial. Y vamos a atender a entrevistados, vamos a hacer cubrimiento en tales sitios, que es fundamental, pero vamos evaluando de acuerdo a cómo transcurra el día, con los hechos que se den, si seguimos derecho hasta las 8 de la noche o si definitivamente a las 4 de la tarde paramos porque no hay una información nueva o una posibilidad de análisis que llegue a complementar lo que ya hemos emitido. No se trataba entonces simplemente como de llegar hasta las 8 de la noche per se, sino cuál es la lectura que tenemos del asunto. ¿Tenemos material suficiente? ¿Tenemos entrevistados que nos van a dar su lectura? Muy bien, entonces vámonos hasta las 6 o hasta las 8 de la noche en una lectura permanente, digamos como en una comunicación de no, es momento de parar y retornamos en la noche para cerrar el especial con otros expertos, o sí, definitivamente nos vamos derecho hasta las 8 de la noche para enlazar con Mesa Capital. Finalmente, Luis Carlos, esto mostró que hay muchas fortalezas en el canal, por ejemplo, talento humano. A mí me sorprendió particularmente el desempeño profesional de Juan Carlos Sosa en la conducción de esas transmisiones especiales, fue fabuloso.
Si yo te pidiera 2 fortalezas y 2 debilidades que el canal identificó, ¿qué me dirías? Bien, fortalezas, equipo humano, como lo estás mencionando, digamos que Juan Carlos, excelente entrevistador, él tuvo como a su cargo la gran mayoría de las entrevistas con expertos y estuvo en capacidad de pararse desde diferentes puntos para interlocutar muy bien con entrevistados de diversa índole. Las otras 2 presentadoras, Yajaira y Lina, también lo hicieron muy bien, de acuerdo con, a veces con entrevistas, pero con información complementaria. Siguiendo con el equipo humano, eh, valga decir que tenemos 15 periodistas, ¿cierto? Y de ellos 9 son como del equipo principal y otras personas, otras 6 personas son corresponsales desde localidades de Bogotá. Entonces, esa capacidad de ellos de hacer el cubrimiento de lo que estaba ocurriendo desde diferentes puntos o diferentes temáticas, muy importante, así como del resto del equipo humano. Cada vez que hay un periodista, normalmente hay un camarógrafo o hay una gente que hace el live view, todo el tema de la transmisión para que poder estar en directo desde diferentes partes. Entonces, equipo grandísimo que tuvo que trabajar de más, digamos, con jornadas larguísimas, posiblemente arrancando 5 o 6 de la mañana, llegando 8 o 9 de la noche. Entonces, ese equipo de Adriana, incluyendo a Adriana, el equipo base de producción, los periodistas, pero todos los demás, digamos que dieron de sí porque no, nuestra nómina es reducida en ese sentido. O sea, no podemos compararnos con los canales privados o con otros canales que tienen un énfasis grandísimo en noticias y con muchos periodistas que incluso, me lo explicaban, pueden estar si están en la mañana, no están en la tarde. Aquí ellos tuvieron que redoblar esfuerzos para poder estar aquí y allá. ¿Sabes en qué más? En dar una perspectiva diferente que incluso fue alabada por expertos y la gente en la calle. O sea, el equipo periodístico nos comentaba de alguna manera el respaldo que encontraban en la calle por parte de transeúntes manifestantes, de entender desde qué perspectiva se estaba contando la realidad y no a favor de posiblemente del gobierno o de otras instancias, ¿cierto? Sino mucho más abierto, con un carácter crítico y a favor de entender qué es lo que estaba pasando realmente en la marcha en cuanto a motivaciones. Y creo también, digamos que los llamados que hicimos a interactuar con respecto a los hashtags definidos de mi protesta es y mi propuesta es, como en 2 etapas diferentes de lo que estaba ocurriendo. Y era en nuestro talante de escuchar a las audiencias, abrimos espacios en video o en WhatsApp a través de mensajes de texto, de audio, para que las personas se pronunciaran con respecto a por qué es la protesta y contra qué querrían protestar. Y eso, digamos que no ocurrió en la gran mayoría de los medios. Si hubiéramos tenido un equipo más grande, si nuestro equipo fuera más grande, seguramente estaríamos en capacidad de hacer lo mismo, como con esa esencia fundamental de escucha, de contacto, de servicio para con la ciudadanía, pero desde más perspectivas. Es lo que yo podría decirte. Luis Carlos Urrutia, coordinador de programación de Capital, Sistema de Comunicación Pública, gracias por haber estado hoy compartiendo estas reflexiones, estos aprendizajes del cubrimiento de las marchas, las transmisiones especiales sobre todo que hicimos en este medio de comunicación pública, porque me parece importante que las audiencias tengan ocasión de conocer estas reflexiones, de participar de estas reflexiones, porque de esa manera, creo yo, contribuimos a ir desarrollando una masa más crítica de televidentes que pueden ir entendiendo las complejidades y todas las cosas que se ponen en juego cuando se toman decisiones como esta de hacer una transmisión especial. Muchísimas gracias, enhorabuena, gracias de nuevo por estar con nosotros. A ti, Carlos, muchas gracias por invitarme. Los esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Audiencias Capital. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias a través del correo electrónico ccapital@canalcapital.go.co. Nos vemos el próximo sábado.